Excelente tarde. Estimada familia GDE, es un gusto nuevamente saludarte en este tiempo de bendición, en este tiempo que hemos preparado para ti y para toda tu familia. Este tiempo, este domingo de iglesia en casa. Es un gusto saludarte en una transmisión más de este programa que con mucho cariño preparamos para ti. En Apocalipsis 4, versículo 11, leemos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Te invitamos a que con disposición y agradecimiento nos acompañes en todos los momentos de esta transmisión. Ahora iniciamos con un canto de alabanza. Puede ocultarse tras las nubes el sol, pueden los cielos perder su color, pueden caerse los cielos al mar, pero tu amor nunca se acabará. Puede ocultarse tras las nubes el sol, pueden los cielos perder su color, pueden caerse los cielos al mar, pero tu amor nunca se acabará. Eres siempre fiel, nunca me dejarás. Más alta que yo, más alta que los cielos es tu misericordia y tu bondad. Más ancha que el mar, extensa como el cielo es tu misericordia y tu bondad. Pueden secarse los ríos y el mar, y los planetas su curso cambiar. Puede apagarse la luna y el sol, pero por siempre tendremos amor. Eres siempre fiel, nunca me dejarás. Más alta que yo, más alta que los cielos es tu misericordia y tu bondad. Más ancha que el mar, extensa como el cielo es tu misericordia y tu bondad. Más alta que yo, más alta que los cielos es tu misericordia y tu bondad. Más ancha que el mar, extensa como el cielo es tu misericordia y tu bondad. Oh, 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 Ha sido un tiempo de mucho regocijo y de mucha alegría. Ahora te invitamos a que nos acompañes a meditar en la reflexión de esta tarde. Muy buenas tardes, familia GDE. Es un gusto como siempre estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Gracias por conectarse una vez más a nuestra reunión en línea. Esto es Grupo Desarrollo Espiritual. Y quédese con nosotros durante los próximos minutos para ser bendecido, edificado a través de la palabra de Dios. Le invito a abrir su Biblia en lo que dice Gálatas capítulo 5, del versículo 13 al versículo 23. Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 23. Leemos las siguientes palabras: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me regreso al versículo 13 que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En esta hora quiero meditar, quiero reflexionar en el siguiente título: usos de la libertad. Usos de la libertad. Y consideremos tres usos. Usemos la libertad en primer lugar para servir. Usemos la libertad en segundo lugar para amar. Y usemos la libertad en tercer lugar para fructificar. Usos de la libertad. Consideremos el primer punto: usemos la libertad para servir. Jesucristo ha liberado al creyente. El cristiano ya no tiene que trabajar y esforzarse por asegurar la aceptación y la aprobación de parte de Dios. El cristiano ha sido aceptado por Dios a través de la obra de Jesucristo. Sin embargo, hay un hecho crucial que debemos recordar siempre. La libertad cristiana no es licencia para pecar y hacer lo que uno quiera. De lo contrario, libertad cristiana es ser libre para no pecar. Es ser libre para vencer las tentaciones y los impulsos de la carne que constantemente están tocando y golpeando a la vida del creyente. El creyente, el cristiano, es un hombre libre que es tan consciente del Espíritu Santo que mora dentro de él, que puede entonces consagrar su vida a Dios, amar y servir a su prójimo y por consecuencia dar fruto. El punto en cuestión es este: el creyente no solo ha sido liberado de las ataduras del pecado, de la potestad de las tinieblas y de este mundo, sino que también ha sido liberado para servir a los demás. El creyente vive bajo las más grandes leyes, la ley del amor. La libertad en contraposición a la licencia es una libertad para servirnos los unos a los otros. Cuando leemos estos versículos y este pasaje, queda contestada la interrogante de cuál es nuestra vocación como creyentes, como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra vocación como creyentes, como hijos de Dios? Vivir en libertad. Vivir en libertad. Sin embargo, estos versículos, este pasaje nos advierte contra el peligro de mal usar esta libertad. Dice el texto, dice el pasaje: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué debemos entonces hacer con la libertad que Cristo nos ha dado? ¿Cómo debemos usarla? ¿Debemos vivirla para nosotros mismos? ¿Debemos vivirla para satisfacer los deseos de la carne?
La respuesta es un claro y enfático no. La libertad que tenemos, que recibimos por medio de Jesucristo, debemos usarla para beneficio de los demás. Libertad, según este texto, según este pasaje, es servirse unos a otros. Una persona libre no actúa como un amo sobre las demás personas, sino que sirve y ayuda, demuestra benignidad y bondad, expresa preocupación y cuidado, demuestra compasión y empatía. Así nuestra libertad en Cristo no solo es una libertad de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de la ley, de la religión, sino que además es un llamado a servirnos unos a otros. Dice la Escritura: no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Usos de la libertad: usemos la libertad para servir. Leemos en Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 13 al 16. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora el apóstol Pedro registra la misma idea y las mismas líneas, ¿verdad? Como libres, pero no como los que tienen libertad para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Este pasaje arroja mucha luz. Si le preguntáramos a una persona cómo actúa una persona libre, ¿qué nos contestaría? Seguramente nos contestaría que una persona libre actúa como quiere, actúa como bien le plazca, pero no le importa la opinión ajena y traspasa todos los límites y normas sociales. En cambio, si le preguntáramos que si considera como un acto de libertad someterse a las autoridades, incluyendo a las corruptas, lo más seguro es que nos diría que no, que eso no es un acto de libertad. ¿Qué libertad puede existir si estamos sujetos a las autoridades? Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña en estos versículos que estamos leyendo que someternos a las autoridades y servirnos unos a otros es actuar como una persona verdaderamente libre. Dese cuenta de este hecho. De las personas creen que la libertad se encuentra en complacer los deseos de la carne, en la anarquía o en la falta de restricción o reglas. La Biblia enseña que la verdadera libertad se encuentra en servirse unos a otros. Usemos la libertad para servir. Toda doctrina bíblica puede pervertirse como una excusa para justificar la maldad. La doctrina de la gracia puede pervertirse como una excusa para pecar licenciosamente. Dicen algunos: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces podemos hacer lo que queramos. La doctrina del amor de Dios puede sentimentalizarse como una defensa para desobedecer a Dios. Como Dios es amor y Dios no castiga, entonces puedo vivir como yo quiero y Él tiene la obligación de amarme tal como soy. Y no hay doctrina más fácil de pervertir que la doctrina de la libertad cristiana. Por eso es que el apóstol Pablo hace hincapié con frecuencia a aquellos que han sido llamados a la libertad y les dice que no usen esa libertad para hacer lo que les plazca, sino que deben usar esa libertad para servir a los demás. La cuestión es esta: los cristianos somos siervos de Dios, no de nuestros propios pensamientos. Debemos servir a Dios y a su llamado, a su propósito, no a nuestra carne. Usos de la libertad: usamos la libertad para servir. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
pero no uséis la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino sírvanse por amor los unos a los otros. En Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19, leemos: por lo cual, siendo libre de todos, dice Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dese cuenta de estas palabras: siendo libre de todos, es decir, no debiendo nada a nadie, no teniendo compromiso ni obligación con nadie. Eso es lo que significa siendo libre de todos, pero al mismo tiempo dice, me he hecho siervo voluntariamente para ganar a mayor número. En este versículo Pablo nos brinda una lección muy importante de cómo usar nuestra libertad cristiana con el fin de contribuir a la salvación de las almas y de la edificación de la iglesia. En tiempos de Pablo existían dos clases sociales totalmente opuestas: esclavos y libres. Pablo, al ser un ciudadano romano, era un hombre libre y un hombre que no estaba sujeto a ningún tipo de esclavitud. Y en esos tiempos era inconcebible que un hombre libre, que un ciudadano romano realizara con sus manos determinada tarea o trabajo, dado que eran actividades únicamente para esclavos. Sin embargo, por amor a la iglesia y por no ser ningún obstáculo para la salvación de los demás, el apóstol Pablo decidió renunciar a su derecho y dedicarse completamente al servicio. En lugar de comportarse como un hombre libre, decidió convertirse en un servidor de la iglesia. Dice Pablo, por lo cual, siendo libre, soy esclavo de todos. Siendo libre, soy esclavo de todos. Con esa actitud el apóstol Pablo está cumpliendo con las palabras de Jesús a sus discípulos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo, siendo el hombre más libre sobre la faz de la tierra, él mismo declara y da testimonio. Jesucristo, ¿verdad?, no vino a buscar su propia gloria, no vino a hacer su propia voluntad y no vino a predicar sus propias palabras, sino que estaba sujeto, sometido al Padre. Si esto hizo Jesucristo, siendo el hombre más libre sobre la faz de la tierra, aún, ¿verdad?, con mayor seguridad nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por tal motivo, por tal razón, usemos nuestra libertad para servir. Usos de la libertad. Usemos nuestra libertad para servir. Pablo hace hincapié en su apostolado y argumenta que él también tiene derechos, tiene privilegios como cualquier otro. Leyendo el pasaje de Primera de Corintios capítulo 9, Pablo argumenta que también tiene derecho a tener una mujer como esposa, como los demás apóstoles. Tiene derecho a vivir, a comer del altar. Sin embargo, no se aprovechó de eso para hacer lo que le plazca. Antes bien, usó su libertad para el servicio y amor al prójimo. Dice Pablo a partir del versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Cuál era la meta suprema del apóstol Pablo? Ganar al mayor número de personas para Cristo. Ese era el supremo deseo del apóstol Pablo. Y la libertad y los privilegios que él tenía como ciudadano romano y como apóstol de Jesucristo, los usó para procurar la salvación de todos y para edificación de la iglesia.
La pregunta es, ¿cómo estamos usando nosotros nuestra libertad? ¿La estamos usando para hacer lo que nos plazca? ¿La estamos usando para satisfacer los deseos de la carne? ¿O la estamos usando para provecho y beneficio de los demás? Una persona libre no es aquella que hace lo que quiere, sino más bien es aquella que decide usar su libertad en beneficio de los demás. Por tanto, usemos nuestra libertad para servir. Usos de la libertad. Libertad para servir. Usemos nuestra libertad también para amar. Dice el texto, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo, después de hacer hincapié en la libertad a la cual fuimos llamados por Dios y que fue obtenida mediante la obra de Jesucristo, advierte que esa libertad por la cual ya no estamos bajo la ley no debe confundirse con libertinaje. El correctivo y la medicina eficaz contra este peligro está en el verdadero amor al prójimo, el cual se debe manifestar no en meras palabras, sino en obras de amor, especificadas aquí en el constante servicio al prójimo. Por eso dice la Escritura, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. Hay muchas razones por las cuales podemos servir a otras personas: por interés, por moda, por imposición, por obligación, por costumbre, por tradición. Pero la Escritura nos llama a servirnos por amor los unos a los otros. Este mandamiento de servirse por amor unos a otros, lejos de ser un obstáculo hacia la verdadera libertad, es el remedio que la defiende, la protege y la perfecciona. En efecto, ¿cómo se cumple el mandato del amor al prójimo, ya condensado en el segundo más grande mandamiento? Cumpliendo de corazón los últimos 6 mandamientos del Decálogo, que dicen: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni cosa alguna que tuviere tu prójimo. Si convertimos estos no en positivos, diría la Escritura: respeta a tu padre y a tu madre, respeta la vida ajena, respeta la mujer de tu prójimo, respeta la propiedad de tu prójimo, respeta la integridad moral de tu prójimo, respeta todo lo que tenga tu prójimo. Pero cumpliendo con esto, no por obligación, como dice la Escritura, sino por devoción, es decir, por dedicación amorosa. Leemos en Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10: no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos de Dios son claros y enfáticos, especialmente cuando se tratan del prójimo, en cómo nos relacionamos con el prójimo. Dice el texto: no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos los otros.
La Escritura exhorta a no tener ninguna deuda con el prójimo, salvo la deuda del amor, porque el amor es una deuda que siempre debe estar en pago, sin que jamás se cancele el deber de seguir amando. Por eso dice Pablo, no debáis nada a nadie, salvo el amaros los unos a los otros. Que siempre se mantiene para tu prójimo. Usos de la libertad. Usemos la libertad para servirnos unos a otros, pero también usemos la libertad para amarnos los unos a los otros. Nuevamente dice el texto, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión, como pretexto para hacer lo malo, sino sírvanse por amor los unos a los otros. En varias ocasiones se usa el evangelio de la gracia para justificar y vivir como uno quiere. La gente dice, si la salvación es solamente por fe, entonces no debe por qué afectar el comportamiento y la conducta para la salvación. Puedo vivir como quiero y al final ser salvo. Sin embargo, la Biblia no demora, no tarda en indicar que la libertad cristiana no otorga licencia ni permiso para pecar. Recordemos que el cristiano es libre de la ley, pero no está sin ley. Está bajo la ley de Cristo, está sujeto a Cristo. Entonces debe vivir y debe andar como Cristo vivió, como Él anduvo, amando y sirviendo a los demás. La libertad no ofrecía, la ley no ofrecía ninguna libertad, sino que el propósito de la ley era guiar al pueblo a Cristo. Cristo cumplió la ley en ese sentido y por eso es que ofrece libertad. Sin embargo, la libertad que nos otorga Jesucristo no nos libera de responsabilidad. Nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Somos libres, pero al mismo tiempo tenemos responsabilidad los otros. La ley de Cristo, esta ley de la libertad, nos insta a servirnos con amor los unos a los otros. ¿Qué produce la religiosidad? ¿Qué produce el legalismo? Según el versículo 15, dice el texto, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué produce la ley? ¿Qué produce el legalismo? Lejos de producir amor, crea rencillas, envidias, contiendas, disensiones y divisiones. En cambio, los que sirven por amor son hombres que viven en completa libertad. Usos de la libertad, usemos la libertad para servir y usemos la libertad para amar. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 23 al 31, un pasaje excepcional que nos habla profundamente acerca de la libertad, de cómo usar esta libertad espiritual cristiana. Dice Primera de Corintios capítulo 10 versículos del 23 al 31. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga, te comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino del otro.
pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por algo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio bien, sino el de muchos, para que sean salvos. Aquí nuevamente en este texto, en este pasaje, Pablo nos da normas prácticas sobre el buen uso y ejercicio de la libertad. Todo creyente, dentro de la libertad legítima que tiene, ha de estar atento a que su conducta, a que sus acciones, a que sus derechos no sean de tropiezo a un hermano o a una hermana. Más bien ha de buscar el bien del otro por encima propio. Las preguntas con respecto a la libertad cristiana y a los derechos personales. Hay gente que dice, pero puedo, me lo debo a mí mismo, no tiene nada de malo hacer esto, no estoy ofendiendo a Dios. Todas esas preguntas con respecto a la libertad cristiana y a los derechos personales deben responderse a la luz de las siguientes preguntas. ¿Me conviene y me edifica el acto, así sea legal y esté permitido? ¿Es útil y proporciona crecimiento y madurez espiritual? ¿Viola mi conciencia y viola la conciencia del otro? ¿Y busca el bien de otros? La legítima libertad que Pablo tenía como ciudadano romano y como apóstol de Jesucristo, ya no sujeto a la ley, pero sí sujeto, él se presenta como un modelo de renuncias, siendo su único propósito glorificar a Dios y procurar la salvación de la mayoría. Usos de la libertad. ¿Para qué usamos nuestra libertad? Usemos nuestra libertad para servir y usemos nuestra libertad para amar. Y en tercer lugar, usemos nuestra libertad también para fructificar. Dicen los versículos del 16 al 23, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Libertad para fructificar. Ha quedado claro y establecido que la libertad cristiana, la libertad espiritual, no es licencia para pecar y hacer lo que uno quiere. Por el contrario, es libertad para servir y es libertad para amar. Si Cristo nos libera de la ley, eso significa que un creyente puede creer en Cristo y vivir como quiere, hacer sus propias cosas a su manera. La Escritura es clara y enfática en decir que no. La respuesta para la conquista de los deseos de la carne, según el pasaje, es el Espíritu Santo. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es importante observar algo. La respuesta
la respuesta para crucificar los deseos de la carne no es la ley, no es la religiosidad, no es el legalismo. La respuesta para conquistar los deseos de la carne no es la ley, no es la religiosidad, no es el fanatismo, es el Espíritu Santo. Dice el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Note algo, el apóstol Pablo no sustituye las obras de la carne por las obras de la ley, sino más bien sustituye las obras de la carne por el fruto del Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la única forma concebible en que puede evitar satisfacer los deseos de la carne el cristiano. Ninguna persona tiene el poder de controlar los deseos de la carne por sí misma. El por qué se ve claramente en 3 razones dadas en este pasaje. Porque la carne lucha por dominar, porque la carne es contra al Espíritu y porque la carne evita cumplir la ley. La imagen es como una lucha donde cada uno tira por su lado. La carne está contra el Espíritu y el Espíritu está contra la carne, mano a mano, cara a cara. La carne busca controlar al hombre, la carne es contraria al Espíritu. Sin embargo, el creyente genuino, el creyente que ha sido liberado de las ataduras del pecado, tiene otra fuerza, otro poder de sí, que es el Espíritu Santo, que es lo que le da la fuerza y el poder para vencer, para conquistar los deseos de la carne. La única esperanza de controlar la carne y dominarla no es el legalismo, no es la ley, no es la religiosidad, es andar en el Espíritu, en su presencia y en su poder. Usos de la libertad. Usemos nuestra libertad para servir, usemos nuestra libertad para amar, pero también usemos nuestra libertad para amar. Está demostrado que ninguna persona cumple con la ley en todo tiempo, en todo momento. La carne evita que fracasemos. No importa cuántas veces lo intentemos, fallando una vez. Pero nuevamente, ¿cuál es la respuesta a esto? No la ley, no el legalismo, no la religiosidad, sino el Espíritu Santo. Ser conducidos por el Espíritu Santo nos libera del poder de la carne. El Espíritu Santo nos libera para vivir como Cristo vivió y dar fruto. Libertad para fructificar. ¿Pero qué clase de fruto? Podemos hablar de 2 tipos de fruto. El fruto interno, del cual habla Gálatas, y el fruto externo. El fruto interno del Gálatas en este pasaje, en el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Observemos que la palabra fruto viene en singular y no plural. El Espíritu Santo solo tiene un fruto. Está desglosado en una lista de rasgos o virtudes a fin de que podamos comprender su naturaleza. Sin embargo, el Espíritu tiene una sola naturaleza, un solo fruto. Por lo tanto, ha sido liberado de las ataduras del pecado, ha sido el poder del pecado. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de la persona, todos estos rasgos presentes. El creyente que ha sido no solo experimenta 1 o 2 de estos rasgos, sino que el Espíritu de Dios los produce todos en la vida del creyente. ¿Cuáles rasgos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. El rasgo del amor, esa virtud por la cual el creyente ama, el creyente libre de sus sentimientos, de sus emociones, ama independientemente del comportamiento de la otra persona, ama a la persona aún sin serlo. Ese gozo interno que no depende de las circunstancias. El rasgo de paz, la palabra paz en el original significa unir, entretejer, significa que una persona está unida, juntada, entretejida con Dios, con sí misma y con los demás. Está la paz del mundo, la cual es una mentira, es una falacia, pero está la paz de Cristo, que es la paz de la conquista. Es la paz que independiente de las condiciones y del entorno, el creyente libre la experimenta en todo momento. Está el rasgo de la paciencia, que consiste en perseverar, ser constante, estar firme y esperar a pesar de las circunstancias. Está el rasgo de la benignidad, que significa ser gentil, cordial, cortés, considerado a través de todas las situaciones sin importar las circunstancias. Una persona que es benigna no actúa de forma dura, despreocupada, indiferente, ruda, resentida. Está el rasgo de la bondad, aquella persona que está llena de todo bien y que todo el bien. El fruto de la fe o el rasgo de la fe significa ser fiel, ser confiable, ser leal y ser constante en la devoción y fidelidad. El rasgo de la mansedumbre significa ser gentil, tierno, humilde, dócil, considerado, pero de manera firme. Y el rasgo de la templanza, que es dominio y control del cuerpo o de la carne en todas las tentaciones. Es el fruto interno del cual habla Gálatas y que debemos desarrollar día a día a través de las disciplinas espirituales. Y también está el fruto externo, el cual señaló Jesús en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando el cristiano se ha liberado del poder del pecado y ha experimentado la verdadera libertad en Cristo, puede fructificar en ambos sentidos, producir el fruto interno y el fruto externo. No solo se trata de apariencias, como aquellos árboles donde sus hojas, sus ramas son muy bonitas, muy grandes, muy largas, pero al acercarse y ver detenidamente no hay fruto. La verdadera libertad no es mera religiosidad, sino es fructificación. Usemos la libertad para fructificar. Una mañana un viejo líder de una tribu le contó a su nieto una batalla que ocurre en el interior de las personas. El anciano dijo: la batalla se da entre dos lobos que están dentro de nosotros. Uno es malvado, es ira, envidia, celos, tristeza, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, soberbia, orgullo, superioridad, ego. El otro, en cambio, es bueno, es alegría, es paz, es amor, es esperanza, es humildad, es bondad, es amistad, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. La misma batalla ocurre dentro de ti, dentro de mí y dentro de cada persona. El nieto meditó por un momento y preguntó: ¿y qué lobo ganará? Y el abuelo respondió: el que alimentes más. De igual manera, esta es la lucha entre la carne y el espíritu. Los deseos de la carne, un fruto del espíritu. ¿Y qué ganará? Finalmente, el que alimentemos más. Por eso dice el texto: andad en el espíritu. La respuesta para conquistar
los deseos de la carne no es el legalismo, no es el fanatismo, no es la religiosidad, no es la ley, es el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu, andad en su presencia, andad en su poder, andad en su palabra. Usos de la libertad. Usemos la libertad para servirnos unos a otros. Usemos la libertad para amarnos unos a otros. Y usemos la libertad para fructificar, para producir el fruto interno que consiste en todos estos rasgos y características que nos habla Gálatas 5:22, y el fruto externo que consiste en ir y hacer discípulos. Podemos usar nuestra libertad de muchas maneras. Sin embargo, la Escritura es clara, es enfática en decir que nuestra libertad, la cual hemos obtenido mediante la obra de Jesucristo, no debe confundirse con libertinaje, no debe confundirse con licencia para pecar. La gente fácilmente dice: tengo derecho, quiero, puedo, me lo merezco. Pero la palabra está clara y nos dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica y no me dejaré dominar por nada. La libertad que tenemos no la hemos adquirido por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos, sino que la hemos obtenido por el mérito de Jesucristo. Por lo cual, usemos esa libertad también como Cristo y sus discípulos la usaron, para servir, para amar y para dar fruto. Somos libres del poder del pecado, somos libres de la ley, pero no estamos sin ley. Tenemos responsabilidad los unos para con los otros, y procuremos usar esa libertad no para agradarnos a nosotros mismos, sino para servir al prójimo. Hay muchas formas de servir: la enseñanza, el discipulado, el evangelismo, el abrir las puertas de nuestro hogar para compartir la palabra de Dios, invitar a alguien a la iglesia, a grupos de células. También seamos libres para amar. Este amor se demuestra no meramente en palabras, sino en actos de servicio. Y seamos libres para fructificar a través de las disciplinas espirituales. Leer la Biblia diariamente nos transforma paulatinamente. Una vida sin oración es una vida sin Dios. El estudio, la reflexión, la meditación de la palabra de Dios, el estudio teológico, la asistencia, las consejerías, todo esto nos ayuda a desarrollar fruto y carácter espiritual. Cristo nos ha hecho libres y debemos usar esa libertad para servir, para amar y para fructificar. Podemos hacer una acción de agradecimiento por esta libertad que fue comprada a precio de sangre, y vamos a usar esa libertad no para agradarnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás. Bendito Dios y Padre Celestial, bendito Señor Jesucristo, gracias te damos por esta libertad que nos has dado mediante tu sacrificio en la cruz. Gracias porque hemos sido redimidos, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu amor. Gracias porque hemos sido liberados del yugo y del poder del pecado, de la ley, de la esclavitud. Gracias porque por medio de tu Espíritu podemos vencer sobre la carne y sobre la tentación. Gracias porque ya no somos esclavos para obedecer más a la carne, sino hemos sido liberados para servirte a ti y servirnos unos a otros. Gracias porque podemos experimentar la verdadera libertad a través del servicio, a través del amor y a través del dar fruto. Nos comprometemos a usar responsablemente esa libertad la cual nos has dado. Nos comprometemos a usar esa libertad para servirnos unos a otros, no para actuar como amos sobre las demás personas, sino para actuar como siervos los unos de los otros. Usaremos esa libertad para servir
y obedecer a nuestras autoridades. Nos comprometemos a usar esa libertad para amarnos los unos a los otros, no buscar el bien, sino el de otros. Y nos comprometemos a usar esta libertad para fructificar. Hemos sido llamados a dar, a vivir en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por tu presencia y gracias por tu verdad. Gracias por esto y por más, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias por su atención. El Señor les siga bendiciendo y quédese con nosotros a seguir alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios y Padre. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de
que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. A todos aquellos quienes tienen y mantienen el compromiso de mayordomía económica, muchas gracias. A todos aquellos a quienes aportan por adquisición, radio, instituto, clase de teología, ofrenda, diezmo. A quienes no lo hacen, hoy reciban la invitación para sumarse. Es importante cumplir con este consejo. Asimismo, recuerda que las aportaciones las puedes realizar en efectivo, en tu sobre, en las instalaciones del Instituto Teológico Gamaliel, por transferencia electrónica, por depósito. Recuerda que si tu aportación la realizas por transferencia o por depósito, no olvides indicar tu nombre y sobre todo el concepto que estás apoyando, ya sea diezmo, ofrenda, clase de teología, radio, etc. Muchas gracias por tu aportación, esfuerzo y obediencia que impulsan la obra de Dios. Recuerda que queremos llegar a más personas. Síguenos en redes sociales, en Facebook, en YouTube y también en Instagram. Si necesitas algún material didáctico, libros, lecturas, Biblias y más, no olvides que puedes adquirirlo a través de la librería ESER, la librería del Instituto Teológico Gamaliel. Llámanos o escríbenos y pregunta por lo que necesites. Ha sido un gusto enorme estar contigo en una transmisión más de Domingo Iglesia en Casa. No te lo pierdas, nos vemos la próxima.